Bueno, estamos todos como ahí como con ganas ya de arrancar, ¿no? Arranquemos. Empecemos y bueno, quienes vayan ingresando. Sí. Sí, A lo mejor, diría que arranquemos. sí, o a lo mejor presentemos el espacio. ¿Hay una presentación? Sí, por supuesto, compañeros. Buenísimo. Bueno, esta serie de conversaciones surgen a partir de un grupo de estudio que se reúne, digamos, en torno de distintas prácticas, que son las que llevan adelante los distintos integrantes del grupo. Podríamos decir prácticas y también instituciones. Ese grupo, de alguna manera, sostiene una propuesta de lectura que no se limita a un programa preestablecido, sino que se va pensando en relación a los problemas clínicos emergentes, digamos, con los cuales cada uno de sus integrantes se va encontrando. Eso es importante, porque quiere decir que el grupo representa ya de por sí un modo de tratamiento, no solo de la fenomenología del autismo, sino también de la posición que ocupamos aquellos que trabajamos en los diversos ámbitos de práctica, ¿no? Este grupo tiene una historia de 3 años. Durante los 2 primeros años la actividad se centró en intentar definir el objeto en el autismo, y en este último año la preocupación giró en torno a la agresión y a una preocupación que, bueno, Juan fue ya el promotor de poder incorporar el tópico de la técnica dentro de la investigación que viene desarrollando el grupo. Dentro de la agresión se venía trabajando, digamos, la agresión dentro de la situación analítica y de trabajo, como así también la agresión por fuera de la situación analítica, y la agresión que recibe el analista o quien trabaja con, en este caso, niños y niñas en diversos ámbitos de trabajo. Ese es básicamente un resumen, digamos, de el historial del grupo, que está formado por Julieta Silvini, Andrés Grunfeld, Tamín Trevisan, Rubén Tirifoni, Juan Catena y quien les habla. En torno de eso, nos parecía importante poder compartir y poder socializar cuáles son algunas de las hipótesis y los efectos de esas lecturas, bueno, a quienes estén interesados en hacerlo. Así que bueno, esta es la primera de esas charlas. Luego va a venir Julieta y después va a venir Yamil, y con eso vamos a cerrar este año de pandemia, hablando de nuestro trabajo. La primera charla entonces la va a abrir Juan. Juan, para quienes no lo conocen, es una persona que ha estado ligada desde, yo hoy estaba sacando cuentas, calculo que entre unos 15 y unos 20 años más o menos, no sé, corregime vos, Juan, si me voy con el tiempo. Pero yo estaba tratando de hacer memoria y en el 2010 Colectora ya existía, Colectora, digamos, como cooperativa de acompañantes terapéuticos, que fue, digamos, una propuesta inédita,
en la ciudad, y yo creo que hasta hoy en día sigue siendo inédita, es decir, no ha habido replicaciones de eso, o si las hay, no lo es con la misma lógica que tuvo Colectora. Juan fue uno de los principales promotores de Colectora y quien sostuvo durante muchos años ese encuentro que, bueno, posibilitó que muchos comenzaran a hacer prácticas en el acompañamiento terapéutico en un tiempo en el cual el acompañamiento todavía no estaba o no tenía visos de legitimidad como los que tiene hoy en día. Yo rescato de Juan una actitud permanente para promocionar el encuentro y el intercambio clínico sin mezquindades, con mucha generosidad, y siempre hoy pensaba, ¿no?, en cierta advertencia, no una advertencia que haga Juan, pero sí una advertencia que va construyendo uno, digamos, de que el trabajo con el autismo y con la psicosis infantil no es un trabajo que le corresponda reclamar a ninguna disciplina en particular, ¿no?, sino que es preciso dialogar en muchas lenguas para poder abordarlo. Es decir, deben existir los hablantes y también los traductores, ¿no? Aquellos quienes al hablar y asumir el riesgo de contar lo que hacen y cómo lo hacen, están también hablando de nuestro trabajo. Yo cada vez que lo escucho a Juan, siento que cuando él habla de su trabajo, está también hablando del mío, ¿no? Y ese es uno de los puntos principales en función del cual hemos decidido que sea quien inaugure este ciclo de conversaciones. La práctica de Juan se ha desempeñado en el acompañamiento terapéutico y en un centro educativo que se llama Fordá, el cual trabaja desde hace mucho tiempo, y entiendo que mucho de lo que hoy nos va a compartir se ha, digamos, él lo ha podido trabajar en función de estos espacios de trabajo. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Juan tiene 5 tópicos que va a ir desarrollando. Al final de cada tópico, los compañeros del grupo van a hacer algunas intervenciones o algunos comentarios, y sobre el final de la charla abrimos una conversación, digamos, con el resto de los y de las participantes. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat alguna pregunta, porque puede pasar que se les ocurra en el momento, la pueden dejar registrada en el chat, y yo tomo nota y después se las voy pasando a Juan. Así que, bueno, Juan, ¿te parece que comencemos? Dale. Bueno, Fede, muy amable por las palabras. Te agradecí de antemano de que me lo hayas dicho de otra manera, porque me emocionaron muchos cuando me lo dijiste. Así que bueno, te lo vuelvo a decir en público ahora. Muchas gracias. Voy a hacer unas puntualizaciones. Voy a tratar de hacer puntualizaciones de orientación analítica. Y voy a tratar de hacer puntualización de orientación analítica en función de cierta fenomenología de la transferencia. Vamos a ver con las pequeñas puntualizaciones que voy haciendo si podemos tener una hipótesis de conjunto después. La primera es inaugural, de los momentos inaugurales. Algo que puedo recién ahora puntualizar, pero que tiene que ver con los inicios. Incluso diría que tiene que ver con las iniciaciones de los tratamientos cada vez. Y que tiene que ver con la parálisis del método y la seguida de hiperestesia doctrinaria. Lo escribí así, ahora lo desarrollo. Pero es parálisis del método e hiperestesia doctrinaria. Lo que he notado
a partir del tratamiento con niños o niñas autistas, es que si hay algo en lo que automáticamente se pone en tensión, es la idea de método preconcebida que uno trae, ¿no? Es decir, no solamente del método en términos genéricos, hasta les diría que de las reglas fundamentales, de la asociación libre, por ejemplo, ¿no? Yo también ejerzo el psicoanálisis laico en consultorio, digamos, hace varios años también, Tengo una idea de método, trato de desarrollarla. No creo que haya una idea unívoca de método, pero más o menos todos estamos de acuerdo en que la regla fundamental es la asociación libre, ¿no? Hay algo que pone en tela de juicio automáticamente el autismo, que es qué se hace con la asociación libre, ¿no? Que supone en principio como que el otro podría, en todo caso, ir asociando ideas, ir hablando, ¿no? Eso, ir hablando. Ir pensando, ir hablando, ir escuchándose. Entonces, ubicaría que el primer punto para entrar a pensar un tratamiento del autismo implica la comedia del método, la parálisis del método. Y lo que digo como hiperestesia luego de doctrinaria es que uno se resiste ante la parálisis, ¿no? En toda parálisis hay una profunda resistencia. Y lo que veo es que hay un consuelo doctrinario, ¿no? Hay muchísimo intento de decir muchas cosas, a veces en jerga de grupo, pero que definitivamente no abona al planteo inaugural intenso, intensivo, que hace el autismo, la psicosis infantil, sobre cómo trabajar a través del tiempo, sobre cómo tratarlo. Compañera o compañero quieren aportar algo de eso. Yo lo que quería decir es como que se entra por el primer pago es eso, es la comedia del propio método, ¿no? Es burlado el método. Quería sentar primero eso. ¿Alguno de los compañeros o compañeros quiere aportar algo de eso? ¿Alguna anécdota? No, así que eso supone toda otra autorización del inconsciente. O sea, uno supone el inconsciente en la neurosis de un modo y acá hay otra apuesta a la suposición del inconsciente. Más bien parecía que hay que crear una idea del inconsciente que por ahí no viene preconcebida a las ideas de inconsciente que tenemos. Y bueno, entonces implican otra apuesta y que tiene que ver mucho con esto, de una apuesta más constante a una idea de un inconsciente, una suposición constante a instalar esa idea. Parece que es algo que se busca más, se necesita instalar esa idea, que no viene de lleno la idea de la formación del inconsciente en el autismo. No viene no viene dada como cuando uno trabaja con la neurosis, me parece. Bueno, pero es verdad que reenvía, ¿no? La regla de asociación reenvía a cierta hipótesis inconsciente, pero bueno, hay algo que también reenvía también, ¿no?, a otra hipótesis inconsciente. Yo marcaría una anécdota sobre lo que me hizo escribir así, parálisis del método. Yo tengo en cuenta que para empezar a pensar la asociación libre, primero una paciente le dice a Freud que se calle, ¿no? Estése quieto, no me toque, no me hable. Estése quieto, no me toque, no me hable. Una frase intensa, cargada de angustia, que trata de mantener a distancia al hipnotizador, ¿no? Es una anécdota, está escrito, es Elizabeth. Yo tengo una anécdota con un paciente que en un momento también, como en un momento de desencadenamiento, que me parece que son muy importantes en los autismos, para pensar, me parece que uno de los fenómenos transferenciales más intensos. Y en un momento de desencadenamiento, me acerco, trato como de hablarle, de decirle un montón de cosas, trato de recordarle quién es, digamos, qué hace, en dónde está, qué está haciendo conmigo y demás. Y él en ese momento me empuja, me pega, no me dice, no me toques,
pero me empuja, me pega, y se va derecho, estaba en la práctica institucional acá, y se va derecho a una computadora, y en la computadora empieza como a buscar imágenes de tornados. En la computadora empieza a buscar imágenes de tornado, imágenes de plastillos rotos. Digo, ahí hay algo, ¿ves? Que es como parecido a la psiconeurosis, en el sentido, estése quieto, cállese, no me toque. Si quiere, acompáñenme presencialmente. Hay una condición de la presencialidad que puede ser una compañía. Y simultáneamente aparece la asociación a través de un sostén, en este caso digital, pero podría ser de otro tipo, ¿no? Yo lo que empiezo a ver ahí es automáticamente como si él hablara. No hablaba, pero ahí empiezo a entender que está hablando. Imágenes secuenciadas en una velocidad ansiosa, además, que eran tornados, tsunamis, tornados, tsunamis, y después de los tornados y los tsunamis, platillos rotos. ¿Sí, Andy? Y te digo una cosa, digo, ese es el momento del desencadenamiento que te enseña, ¿no? Te enseña a tratar, sería, ¿no? Son los momentos como de agudeza, de fenómeno agudo, que te enseñan a tratar, a aproximarte, a acercarte y demás. ¿Por qué te digo esto? Porque también hay un momento anterior a este, que él todo el tiempo jugaba con un platillo. Se lo ponía en el dedo y le pegaba, ¿no? Es lo que a lo mejor un psiquiatra o un psicólogo que hace definiciones o síndromes de síntomas, diría estereotipia motora. ¿Pero qué es que un pibe durante mucho tiempo le esté pegando un platillo? Es un plato, movimiento hipervirtuoso, porque tenía el dedo en el centro y después le pegaba con este otro dedo, ¿no? Hipervirtuoso. Cuando estaba estable, cuando estaba estabilizado, tenía esa estereotipia motora. Cuando estaba desestabilizado en el momento del desencadenamiento, buscaba videos de platillos rotos, de bateristas que percutiendo terminaban rompiendo platillos. Decime qué es eso, para pensar las formaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sin teoría del símbolo, sin teoría del sueño, no podemos entender? De verdad, de verdad que sin una teoría del símbolo, sin una teoría del sueño, en el sentido de formaciones oníricas, en este caso durante la vigilia, ¿no? Como formación de síntomas, pero sin una teoría así, no lo entendés. Solamente lo describís, decís estereotipia motora, decís desencadenamiento agudo, pero nunca podés articular estas dos cosas. La asociación libre a través de una PC, el síntoma a través de una estereotipia motora. Y la hipótesis que extraigo de ahí, de que definitivamente el platillo ese, te diría que es un sistema autónomo más que un platillo. Te diría que es lo que regula el cuerpo de ese paciente. ¿Yo estoy loco hablando así? No. Lo fui acompañando, fui siguiendo la secuencia de desencadenamiento, estabilización. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, por eso, y ahí voy a la segunda puntualización. La primera es esto, la parálisis del método, que supone una profunda angustia entre los analíticos, entre los terapeutas, motivo por el cual nos consolamos con una especie de hiperestesia doctrinaria, ¿no? Entonces ya desde el primer día nos la sabemos todas. Yo creo que la pasión por la ignorancia es tan grande como la angustia que te genera la parálisis. Me río, todo lo que digo hoy, los que me conocen ya saben, yo hice esto. Yo he sido el más bocón doctrinariamente de los que estamos acá. Todo lo que digo acá crítico saben que es una interpretación de mí mismo en un punto. Así que, digamos, no es ofensivo para nadie. Me interesa el desarrollo. ¿Sí? Digamos. Entonces, la parálisis del método, eso, como la hiperestesia doctrinaria. El segundo punto, que es el punto de no hay un tratamiento de los fenómenos transferenciales que podríamos nombrar como autístico. No hay un tratamiento de los fenómenos transferenciales autísticos sin una teoría del sueño. Ahora me explicito, porque así parece chino básico. Y no una teoría del sueño en general. Voy a ir a una cosa bien particular, que es lo que más me interesa.
¿Se acuerdan el capítulo donde trabaja los estímulos y la fuente del sueño, Freud, en la interpretación de los sueños? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habla que un sueño puede estar suscitado por una excitación sensorial, ¿no? Si uno está durmiendo y escucha, no sé, si uno está durmiendo y siente que la remera esta, que a mí me queda un poco ajustada acá arriba, te ajusta un poco acá al cuello, soñás que te corta la cabeza con una guillotina. Pasamos de una idea de excitación sensorial, ¿no? Siento que esto me ajusta, pero tengo una representación de que una guillotina me corta la cabeza. Vayan tomando estas desproporciones, entre sentimiento sería y figuración. Les voy a ir dando casos así, pero vayan contemplando eso. ¿Cuál es la otra fuente? Como la otra fuente era autoprovocada, dice Freud. Cuando escribe Interpretación de los sueños, de hecho, promueve el autoanálisis, la autoobservación. Él se provocaba cosas. A lo mejor si hacía frío, se destapaba para ver qué imagen tenía en el sueño. Para nosotros el sueño ya es sueño freudiano, pero antes no era freudiano. A mí me parece que el autismo te hace volver a estas preguntas, por eso estoy trayendo esto, que parece re simple y es lo más complejo que hay. Y lo digo como alguien que tuvo insomnio y que tuvo pesadillas durante toda su infancia. Así que también hablo de mí. Digamos, hay algo entonces de la experimentación provocada que él dice, por ejemplo, aquel que deja libre sus rodillas al viento mientras duerme en una carretilla, dice, en realidad un sueño de Jessen. No sé quién es Jessen, nunca pude encontrar su libro, pero un sueño de Jessen. Dice, deja libradas sus rodillas al viento y sueña que está empantanado en nieve y que no puede moverse. Estoy trayendo, como verán, todos sueños como de pesadilla o de angustia, porque tengo un interés en presentar en principio así. La otra fuente, un ruido externo. ¿Por qué por un ruido externo uno sueña un grito? Que viene de la ventana de afuera, ¿no? No sé. De un niño, ponele, para volverlo más dramático. ¿Por qué de un ruido? El soñante, en esa condición del sueño paradójico, puede representarlo con el grito de alguien desesperado que lo están corriendo. Bien. Tercera desproporción, tercera figuración. Cuarto, los estímulos somáticos internos. El más conocido es el digestivo. De hecho, la hipótesis que tenían los viejos onirocríticos era que si vos comías mucho, ibas a tener pesadillas en la noche. Eso todavía me parece, de verdad, eso todavía es, ¿no? Cuando se come mucho, no sé si tenés pesadillas, pero capaz que no tenés una buena conciliación onírica, no dormís muy bien. Es verdad eso. Digo, pero bueno, lo que genera eso, un estímulo sensorial orgánico, es que vos soñés, por la noche, soñés que, no sé, que larvas te caminan por dentro del cuerpo. Cuarta figuración. Y no redundo en eso, ¿se entendió? Fíjense, sea una fuente de excitación sensorial, como lo del cuello, sea un ruido aleatorio, sea algo experimentalmente provocado, ¿no? Dormir desnudo en invierno para ver qué imagen uno desarrolla. O sea, por excitación interna orgánica, no se explica la figuración por la sensación. ¿Sí? Y si ustedes le prestan atención a esto, ustedes van a encontrar que uno de los síntomas más recurrentemente nombrados del autismo es la sobreexcitación sensorial. Cuando a uno le dicen así, sobreexcitación sensorial, sin una teoría del sueño, ¿qué supone? ¿Sí? ¿Qué supone? Como que el cuerpo se recarga de energía, sería. Nosotros eso lo nombramos ansiedad con los ingleses, o angustia con los vieneses y los franceses. Pero hay otras personas que se merecen mi respeto porque son muy técnicos, y yo quiero cada vez más a la gente técnica, no tanto a los que hablan mucho, digamos, pero ellos dicen que hay como una intensificación sensorial, hay una sobreexcitación sensorial en el autismo.
Les cuento una anécdota. Cierro este punto y les abro la pregunta o la palabra a los otros miembros del grupo. Cuando estaba arrancando la obra en acompañamiento, me entrevisto con la madre del paciente y me cuenta que el paciente es hiperacúsico, que el diagnóstico que tiene es hiperacusia, y que tiene problemas de posturales, sería, ¿no? Que era alguien hiperacúsico, problemas posturales, y tenía mucha ansiedad locomotriz, sería, ¿no? Todos síntomas que uno tranquilamente, si no seríamos analíticos, psicoterapeuta analítico, no lo pondríamos en transferencia. Podríamos decir, autismo canero, digamos. Entonces, hiperacúsico, problemas posturales, digamos, y ansiedad locomotriz. Y era cierto, porque estaba todo el tiempo tratando de acallar a las voces. Era cierto, era hiperacúsico. Me acuerdo el día que lo conozco en un acompañamiento, estaba afuera, la madre va a hacer una cosa no sé en qué lugar, me quedo con él, y pasaban los autos, los ruidos, pasaban los ruidos de vehículo, y él empezaba a gritar y a taparse los oídos, digamos, ¿no? Yo empecé a garabatear, venía trabajando con niños en ludotecas, digamos, en otra experiencia, nada que ver, digamos, más bien de privaciones y demás. Entonces, lo que empecé a hacer y que me servía en ludoteca es dibujar lo que podría conjurar, lo que le podría hacer de tímpano al oído. No es una intervención de excelencia, es un intento que tuve en ese momento y que sigo teniendo hasta el día de hoy. Son intentos, pero teniendo una teoría del sueño me permito estos intentos, para no sentir que es como, ¿qué estoy haciendo? Tengo una teoría del sueño. ¿Qué hice? Dibujé un signo de prohibido los camiones. Y le hablaba al camión con el signo de prohibido y le decía, le vamos a poner suricata, ¿no? No lo voy a llamar por su nombre, le vamos a llamar suricata. Dejá de molestarle en el oído a suricata, le decía, ¿no? Eso es loco. Es loco si no tenés una teoría del sueño, es loco si no tenés una idea por la cual, para mí, el autismo es un problema profundísimo en la conformación yoica. Es un problema económico del narcisismo, por antonomasia, por antonomasia. Entonces, estos son modos relativos de ir conjurando a través de la condición de figuralidad, a través de la censura, de ir censurando, fíjense, de ir generando un tímpano en la hiperacusia. Hablamos de un hipercaudal, estos son pequeños modos, antídotos casi, de ir conjurando la gradación del caudal. Si estamos hablando de un hipercaudal sonoro, con este juego de figurativo generamos un tímpano. Estamos interviniendo en una regulación propioceptiva. A mí eso me parece precioso. Otro paciente, y aunque que también, por una, digamos que en relación a lo que decía del sueño, sería como una excitación sensorial. ¿Conocen lo que es esto del movimiento involuntario de las piernas, que se conoce movimiento involuntario? El síntoma de las piernas del movimiento involuntario, se llama así. Es como se le hipertensa una parte de algún cuerpo, empiezan a hacer, ¿no? Como que puede ser una cosa así, o con las piernas, ¿no? Bueno, esta paciente lo hacía con las piernas, tenía movimientos involuntarios de las piernas. Nunca había podido como llegar a ese punto. No había modo de intervenir a que ella pueda relajarse, ¿no? Con la apelación que tuve para empezar, después de errar en intervenciones, digamos. La primera intervención me acuerdo que era como la distracción, cuando yo veía que se ponía así, yo trataba de no ponerme nervioso, porque me ponía re nervioso, me re asustaban esos síntomas. Estas cosas me parecen re importantes para los terapeutas del autismo, digamos, como que nos asustamos, hay que ir viendo de qué nos asustamos, qué nos da miedo, que enseguida como se intensifica del lado nuestro, ¿no? Que eso provoca también una repercusión sobre el otro.
digamos, porque en definitiva una terapéutica es también una relación entre personas, no se paga con esa persona, inclusive con los miedos. Perdón, digresión. Entonces, vuelvo. Entonces, había ido por la vía de la distracción, no había funcionado, digamos, había ido por la vía de ir como devolviéndole comprensiones de eso, que ella cuando le pasaba tal cosa, reaccionaba con eso, nada, no remitida. ¿Eh? Y hay algo que empezó a andar ahí, que es como el uso del ritornello. ¿Eh? El uso del ritornello, que es como un deseo de disparatar en Freud, el uso de eso que hacen los niños para descansar las voces sería. ¿Eh? Vieron que los niños cuando descansan, mis hijas cuando descansan cantan. ¿Eh? Yo cuando descanso no me doy cuenta cuando lo hago, a veces me doy cuenta porque me autoobservo demasiado, a lo mejor, pero estoy cantando algo, ¿no? Lo que me di cuenta es que con ese ritornello ella podía descansar. Sin, porque ese tipo de síntomas la había llevado al fisioterapeuta, por ejemplo, ¿se entiende? No es que yo soy el primer terapeuta que acompañé ahí. La habían llevado a un fisiólogo, a un fisioterapeuta. Lo habían llevado a un médico que trataba de trabajar los problemas del sueño. No era el único terapeuta que estaba interviniendo. Y la intervención ahí fue por el lado del ritornello. La comprensión que he encontrado en la búsqueda uno de afiliarse a Freud es eso, el deseo de disparatar, que es muy importante para el funcionamiento psíquico. El deseo de disparatar es un deseo de relajar lo que si no es un pensamiento muy intenso, es un pensamiento muy serio, exigido de realidad. El deseo de disparatar equilibra el pensamiento exigido, ¿eh? Y eso conjura síntomas en el cuerpo. ¿Eh? O eso es capaz o es dable de conjurar síntomas en el cuerpo. ¿Sí? Fíjense ahí, hiperacusia, un ruido, un dibujo alrededor de ese sonido, un juego de animación, de prosopopeya, hablarle al camión, que él escuche, ver cómo repercuta. Él se reía cuando yo hacía eso también. Lo mismo con esto otro. Algo furioso que se presenta en el cuerpo, una excitación sensorial, un movimiento involuntario, y ahí que aparece el ritornello, el laleo casi. Yo lo que empecé a hacer es leerle, que era una canción en verdad, casi una canción de cuna, leerle unas estrofas ritmadas, con rimas, con símil y cadencia. Eso lo estoy haciendo mucho ahora con videollamadas en la institución. Ahí vi que está mi compañera Lourdes. Con Lourdes hacemos un montón eso. Nos parece muy importante. Pero el gran hallazgo es que en el autismo, como les decía al comienzo con este paciente del disco, ¿recuerdan? En el autismo, el funcionamiento psíquico está puesto afuera, está imaginado afuera. ¿Sí? Por eso es importante tener una idea del sueño, de la teoría del sueño, porque se trata de la terapéutica en transferencia. Está puesto afuera. Como en el pequeño Joel. Todo el funcionamiento estaba puesto en máquinas. Está puesto afuera. Es sumamente íntimo, pero está afuera. Es sumamente distorsionado. Hay partes nuestras que uno ofrece para ese funcionamiento, pero le pertenece. Entonces, ese es el segundo punto. El punto de pensar los estímulos y las fuentes del sueño para pensar cómo se figura ahí la psique, el funcionamiento psíquico. Tengan en cuenta que a la hora de soñar es muy desproporcionado lo que se piensa en relación a lo que se siente. Tengan en cuenta esa distorsión, siempre en el autismo. Porque si no, lo otro es creer que el autismo lo único que hace es estar mudo, lo único que hace es padecer hiperestimulaciones sensoriales, lo único que hace es golpear cuando puede. Digamos. Hay algo de evacuarle psique que no sé por qué pasa. Porque cada vez que empieza a circular algo de la palabra, y empezás a encontrar todo esto que le digo. No es descabellado, lo empezás a encontrar automáticamente. Hay ideas,
hay fenómenos que no tienen la proporción nuestra. No es que si yo escucho un ruido, bueno, en definitiva, bueno, digo, uy, qué ruido, ¿no? Alguien escucha un ruido y capaz que se representa, no sé, a un monstruo. Podemos seguir esa. Quería transmitir esa segunda puntualización, abro ahora, ¿qué les parece? Pero es Sí, eso. quería contarles a los que nos vinieron a acompañar. Se cortó, Juli, creo. Juan nos invita a pensar lo valioso de ubicar la transferencia en relación a la teoría del sueño y a partir de ahí nos encontramos con un atasco teórico-técnico. Digo esto porque me parece que se encadena con el primer punto que traía Juan, ¿no? El paciente indica el camino como la histérica le pidió a Freud que la deje hablar, ¿no? Nosotros empezamos a pensar la transferencia en relación al sueño y el elemento fundamental de la figurabilidad. ¿En qué consiste tendencia? Yo perdí la conexión, no sé si se escucha. Sí, se está escuchando. Medio cortado, por ahí se corta un poquito, pero... Sí. Nosotros pensábamos lo valioso de traer la transferencia en relación a la teoría del sueño, pensando en esta otra escena, ¿no? En el grupo había aparecido esta idea freudiana en recordar, repetir, reelaborar, de que invitamos al paciente a subir a la palestra, a subir a esta otra escena, algunas de sus pasiones para que las escenifique con nosotros, ¿no? Cuando empezamos a estudiar un poco este elemento de figurabilidad en la interpretación de los sueños, nos encontramos con el primer problema, que es, si el sueño es una desfiguración y un disfraz, el método es interpretarlo, ¿no? Lo que inmediatamente nos encontramos es que dice Freud que en los niños el deseo no está disfrazado, no está deformado, no está desfigurado. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con el primer atasco teórico-técnico, que me parece que tiene que ver con este primer punto que traía Juan, de descansar en los principios psicoanalíticos que conocemos, pero bueno, evidentemente no enganchaba el punto de interpretar lo desfigurado si el sueño en los niños no estaba desfigurado, ¿no? Entonces empezamos a trabajar toda esta idea de la posibilidad de figurar, en lugar de descifrar, la posibilidad de cifrar o de figurar. A mí me parece que en los recortes que trae Juan hay un aporte que hace el analista en figurar, ¿no? En el trabajo de la figuración. O como dice Pontalí en el prólogo de Realidad y Juego de Winnicott, cómo transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Eso es algo que habíamos, de alguna manera, también traído en el grupo. Construir otra escena o apostar a que hay un enigma, ahí donde supuestamente no habría nada desfigurado, ni nada deformado, ni nada disfrazado, la apuesta es a que haya un enigma. Y en todo caso acercar y aportar una figurabilidad, como por ejemplo el camión, ¿no? El dibujo del camión. Bueno, Juli, buenísimo, porque la tercera puntualización es no hay franca realización, ¿no? En función de lo que estamos hablando ahora, no hay franca realización. Si yo escucho un ruido y se me vuelve el grito de un niño en la calle, no hay franca realización. Porque yo estoy escuchando un ruido. Franca realización sería representar en el sueño un ruido. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Privado, alucinado. Entonces, no hay franca realización. Y el punto que me parece importante para puntualizarlo es, si no hay franca realización, el niño está abandonado a la relación entre las sensaciones y la fantasía, pero ninguno de los dos tiene margen de maniobra. ¿Sí? Puede estar
puede pasar. De nuevo. Digo, lo que puntualicé recién en el punto 2 del estímulo y la fuente del sueño, ¿sí? Puede estar avasallado por las sensaciones, por las percepciones externas, por las sensaciones orgánicas, por las excitaciones. Puede estar avasallado de eso, o puede estar avasallado por la figuralidad. La figuralidad no le permite al niño en sí mismo, o a la niña en sí misma, a un tratamiento. No hay un tratamiento en sí mismo. Siempre, este es el otro atasco que hemos encontrado hace poquito en el grupo de investigación, que no siempre la fantasía está en beneficio de la elaboración. A veces la fantasía, como dice Klein, en tendencias criminales de niños normales, o como dice Klein, en personificaciones del juego, a veces la fantasía es el índice del avasallamiento. Entonces habla de personajes feroces, personajes hipercastigadores, ¿no? Personajes que no dejan vivir tan fácilmente. Personajes que pueden invertirse automáticamente. Pueden pasar del amor al odio de un santiamén, pueden pasar de la ternura a la crueldad de un santiamén. No hay regulación estable. ¿Vieron esta cosa del sonido que se vuelve hiperacusia? En este punto también, el avasallamiento, la fantasía y el sensorio pueden ser ambos avasallantes. Eso no te da un índice de que hay inicio de elaboración y demás. Al revés. Entonces, de ahí se desprende un punto más, que es empezar a pensar que hay un problema económico severo del narcisismo. Es fundamental introducir el narcisismo, ahí vamos a otro gran texto freudiano, introducir el narcisismo en esta idea de fantaseo y de sensorialidad, digamos así. Introducir el narcisismo. Bueno, voy a hacer, eso es como sonó muy teórico, vamos más concretamente. Creo que hay todo un intento de personificar, de acompañar personificando, como para ir generando resguardos en el niño. Hay una serie como ilimitada de acciones en esa dirección. Si no, todo es incondicionado. Les digo un ejemplo. Un niño que tiene torpeza motriz, como uno de los síntomas que también cabría dentro del autismo. Torpeza motriz. Anda, se choca con uno, y al chocarse automáticamente te insulta, ¿no? Hay algo de su torpeza que no está incluida en sí mismo. Hay algo de su torpeza que al chocarte, después te injuria además. Trabajar esos puntos, ir sobre la todavía no aceptación del cuerpo, la no instrumentación del cuerpo, ir haciendo toda una serie de juegos, por ejemplo, de ocultamiento, para que el niño pueda ir erigiendo su cuerpo. Por ejemplo, juegos de persecución, para que el niño pueda ir como instrumentando su cuerpo. Por ejemplo, juegos como de presión, juegos así como de agarre, toda una serie de juegos que van instrumentando paulatinamente el cuerpo para que el niño no se enfrente de un santiamén, por eso le decía fantasía y sensorio, ¿ven? De un santiamén a su cuerpo torpe y al castigo. Pasamos de un santiamén, de una torpeza al castigo más desmesurado. Le debe haber pasado muchas veces esto. Si no hay instrumentaciones paulatinas, digamos, del narcisismo, del cuerpo narcisizado, se pasa rápidamente, céleremente, de un déficit a un castigo sobredimensionado. Se chocan con vos por su torpeza, te injurian porque les pegaste. Sería. Porque les metiste una trabada, ponele.
Digo, esa desproporción entre la torpeza y el castigo se va trabajando muy de a poco. Yo lo que he encontrado como técnicas son todas técnicas de sostenimiento, a través de las manos, a través de la mirada y a través de la locomoción, son todos juegos de instrumentación escópico, táctil y locomotor, para ir muy de a poquito interviniendo sobre la torpeza. Porque desmentida la torpeza, el castigo se vuelve furioso. ¿Sí? ¿Vieron eso ahí? Fantaseo, el castigo es una fantasía en definitiva. Hay una operación fantástica ahí. La torpeza está en el cuerpo, está en lo más accidentado del cuerpo. Volvemos al punto 2. ¿Vieron? Sensorio, fantaseo. Bueno, en el medio, toda una serie de juegos de instrumentación como para que paulatinamente no termine exponiéndose ante otros. Esta definición la da Frida Fromm-Reichmann en un concepto que se llama distorsión paratáxica, que es lo mismo que trabaja Klein con identificación proyectiva. Es lo que han trabajado la mayoría de los psicoanalistas, que no han retrocedido ante la psicosis al hablar de la proyección. Sería. Bueno, distorsión paratáxica es eso. Lo que voy proponiendo es una intervención a través del tiempo, no en un solo acto. No hay modo de intervenir ahí en un solo acto. Es una intervención a través del tiempo, a través de juegos que vayan regulando, les diría, cierta placidez, bajo el principio de la placidez, digamos, ciertos juegos que vayan instrumentando el cuerpo, para que la torpeza y el castigo no hagan así, en un momento. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Me había quedado pensando en lo que veníamos hablando acerca de la figuración y cómo la figuración viene a trabajar la cuestión del horror en los sueños y cómo en el autismo esto está plasmado afuera, como decías vos antes, Juan. En los sueños, en el sueño que vos contabas, el sueño tuyo, el horror se figuraba en ese corte de cabeza, en la decapitación. Eso figuraba eso innombrable, indecible, inimaginable. A través de los sueños eso adquiere una forma y una elaboración. En el caso que nombraste antes, anterior del chico en el centro terapéutico, el chico encontraba esa manera de figurar lo horroroso a través de la gráfica con los tornados y los platos rotos. Es él quien iba mostrando. Vos también, en los casos en lo que nombraste, que trabajabas, los brindabas vos a través del dibujo de los camiones. Que son siempre figuraciones del horroroso, lo que no tiene forma y lo que es inconmensurable. Y esas figuras permiten que tengan algo de forma. Me parece que a través de esos elementos que encuentran ellos o que uno le va brindando, uno puede a través del tiempo ir volviendo a lugares. Volviendo a lugares, me refiero a estas marcas que uno va brindando o que el chico nos va brindando. Y ahí me parece que se va armando un inconsciente en el tiempo donde uno va pudiendo volver a estas marcas, a estas figuraciones. Buenísimo. Sí, una idea de perdón. remanente. Ahora vamos, Pensaba- vamos. ¿Se escuchó? Sí, perdón. Le estaba diciendo a Landy que sí, que es una idea de resto, de remanente, que ahora lo voy a retomar. Sí, está buena esa diferencia entre... A mí me da la impresión de que el analista muchas veces tiene que tomar a cargo esta figuración. Esta figuración desproporcionada entre la excitación y lo que supuestamente
le está pasando, digamos, lo que uno supone que está pasando. Pensaba en Bettelheim, en el libro la muralla vacía se llama, la fortaleza vacía, que todo un libro de 600 páginas, digamos, lleno de teorización, pero con una figuración de base, que es el niño autista es como un prisionero de guerra. Bettelheim había sido prisionero en un campo de concentración y se imaginaba que los niños autistas estaban en la misma situación de un tipo en un campo de concentración, expuestos a un horror tremendo. Y esa figuración funciona de base básicamente a todo el tratamiento que hace Bettelheim de los chicos autistas. O sea, no es una mera metáfora, digamos, me parece que hay una concepción ahí eh, que, que funciona como esto, como una figuración. No es una figuración de el sufrimiento que él ve. Exacto. Pero no hay metas. Para mí, si uno introduce la teoría del sueño en el fenómeno transferencial, Yami, no se trata del horror, no se trata de creer en el horror, se trata de que hay una desproporción con la que hay que ir trabajando. En ese sentido te diría que hasta puede placar las angustias de los terapeutas, porque hay una idea de profundo horror en el autismo que es seguido de profundo soportar de absolutamente cualquier cosa. Entonces, a esa hipótesis etiológica le corresponde un sacrificio. Lo que digo es que hay mucha más subjetivación en el del autismo, diría. Siguiendo la pista de la teoría del sueño, para pensar la transferencia, hay a diario fenómenos de este tipo, para ir trabajando la serie continua de remanentes, o la serie continua a través del tiempo, como decía Andrés recién, la serie continua de restos. Efectivamente queda del lado del analista dirigir las asociaciones. No hay asociación libre en ese aspecto. Hay un modo de generación de anamnesis que queda al lado nuestro, definitivamente. Y que el analista o el equipo de terapeutas, el analítico o el equipo de terapeutas, va como creciendo al tenor de esas vicisitudes. Este es el cuarto punto que apunto, que es el ambiente, en este caso el equipo terapéutico, va creciendo literalmente, va creciendo a la luz de las vicisitudes del caso. No es que ya hay un encuentro entre dos maduraciones para pensar el autismo. Diría que no se sabe cuál es la edad con la que se entra en el tratamiento del autismo. Y que el equipo va creciendo a la luz de las vicisitudes. Yo puse un punto para el día de hoy que es restos, remisiones y responsabilidades. Hago una pequeña aclaración y me meto de lleno en esto que digo del crecimiento del holding o del ambiente o del equipo, digamos, que va creciendo a la luz de las vicisitudes. Creo que para pensar lo que hacemos siempre es muy importante para mí. Personalmente también lo creo así, en el grupo es así, pero personalmente lo creo así. Es muy importante la tradición, tener tradición. Me parece muy importante el trabajo que hacemos, volviendo sobre los que van enseñando algo sobre esto. Recién hice alusión a Winnicott, de hecho, con el crecimiento del holding, digamos, o del equipo. Y en esto me parece que quede del lado de los terapeutas, que vaya quedando del lado de los terapeutas ciertas cosas, significa esto para mí. Yo encontré en Ferenczi alguien que empezó a interrogar la asociación libre como mera atención flotante, sería, ¿no? Empieza a interrogar como diciendo, bueno, ¿cómo se sostiene? No es que interroga la atención flotante, porque dentro de los discípulos ha sido como uno de los más fieles, sería, a la doctrina. Pero interrogaba cómo se sostiene.
¿Cómo se sostiene la regla fundamental? La asociación libre, que sigue siendo importante para todo tratamiento. Pero ¿cómo se sostiene? Entonces, uno de los pioneros que se puso a trabajar muchísimo, ¿cómo se sostiene la asociación libre en una histeria de angustia? Empezó a inventar inclusive técnicas de frustración, técnicas activas, como se llama. Empezó a trabajar en relación a la neurosis obsesiva, la técnica activa de la limitación temporal. A cada uno le iba poniendo como ciertas objeciones técnicas. Y empezó a trabajar una idea, con pacientes muy graves, empezó a trabajar una idea de mutualidad, de análisis mutual, sería, de análisis mutuo. Es una idea complicada. Es una idea que hace jugar sentimientos, ahí donde el paciente está jugando una representación. Orienta con su sentimiento una representación desafectada, por ejemplo. Y seguido de ese sentimiento, orienta con una fantasía a lo que pasó entre el sentimiento y lo que escuchó el paciente. Es decir, primero ofreció un sentimiento, luego ofreció una fantasía. No es que la asociación libre no se mantiene, habiendo cosas del lado de los analíticos. No hay modo de mantener la asociación libre sin interferir. En un momento dice Ferenczi, pero ¿cómo no vas? ¿Cómo no vas a incidir? Si hablas, ya preguntás algo dirigido, sería. Porque después está la otra mueca, la otra pantomima del silencio absoluto. Es una pantomima, total. El silencio no te ahorra nada tampoco. No vas a sostener la asociación libre así. Y en una carta de Binswanger a Freud le dice, pero ¿y cómo hago uso del instrumento de mi inconsciente con el inconsciente del otro? ¿Se acuerdan esa especie de comunicación directa? A partir de algo que se escucha, yo le digo algo con mi inconsciente. Y así mantengo la atención flotante y la asociación libre con la regla fundamental. En fin, digo este preludio para ir a este otro punto, que es cómo se sostiene en el autismo la asociación libre. ¿Por qué tanta meticulosidad respecto a la asociación libre, si no es porque hay una presunción de que la asociación libre se mantiene con absoluto pudor, sería? Es decir, hay, como dije en la primera puntualización, una hiperestesia doctrinaria para pensar los tratamientos. Porque para sostener la asociación libre es necesario ir asociando. En el autismo y en la psicosis infantil es exactamente igual. Y ahí donde uno busca la pureza, encuentra la contratransferencia. Por eso digo, y ahí voy al punto, por eso digo que el equipo va creciendo con las vicisitudes del caso. Me ha pasado que ahí donde encontré un límite, me pudo subrogar a alguien durante un tiempo. Mi límite personal está en cuando no se trata de una agresividad sin intención, sino cuando veo que se empieza como a montar sobre la agresividad tendencia sádica. Ese es mi límite. Yo no sé qué hacer ahí. Le diría que yo no trabajaría ahí. Cuando me parece que la cosa se pone psicopática, hasta ahí llego. Pero sí me ha pasado que he equivocado el diagnóstico, en el sentido de que no era una psicopatía, sino que había un momento de psicopatía transitorio, sería, donde yo tampoco pude laburar. Me tuve que retirar. Y ahí vi, digamos, cómo alguien, por esa remisión, yo le decía restos, remisiones, responsabilidades. La responsabilidad de encontrar el límite ante eso, después de un tiempo, después de precisarlo. La remisión de que alguien pueda subrogarte, sustituirte en eso. No estás solo. Y crecer en eso. Porque el narcisismo de los terapeutas, el mío y el de todes y de todas y de todos, es espantoso a la hora del obstáculo con el autismo. La responsabilidad, que es lo mismo que la limitación. La remisión a otro que te pueda subrogar, definitivamente o transitoriamente, y los restos es lo que le va dando temporalidad a la cura. A la cura no como cura de no sé qué, digamos, al tratamiento, a la cura como tratamiento. ¿Sí? Responsabilidad, limitaciones
remisiones y restos. ¿Qué es el resto? Es lo que, a pesar de haber caído en esa transferencia, puedo decir algo, sería. Es como la última palabra. Los restos son las últimas palabras con las que después sigue el tratamiento creciendo, con los que quedan. Es como un trabajo de duelo a veces el tratamiento con el autismo. En la medida en que es un trabajo institucional y ambulatorio. Pero es un trabajo entre varios. Responsabilidad, remisión y restos. Ir creciendo en la medida de esas acciones. No hay un equipo que se la sabe todo de antemano. Estoy diciendo una verdad pero me parece muy importante que el crecimiento se dé por este tipo de cosas, por remisión y resto. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo de eso? Juan, me gustaría que precise un poco más esta idea de duelo, que está interesante, de los duelos y los restos, que vos decís que bueno, que retoma un compañero, eso. Yo lo que veo es, y cada vez más, y me parece que hay que explicitarlo cada vez más, que el límite es como, sigue siendo transferencia. La transferencia en definitiva es amor. Y es muy difícil, digamos, como amar a todo el mundo por igual. Eso es como una idea religiosa, la idea de amar a todos por igual, de la misma manera. No se puede, digamos. Eso en principio. Ese es ya un primer filtro. Y el segundo filtro es que en la medida de que uno también va creciendo con los tratamientos, va encontrando límites a partir de haberlo vivido, sería vivenciado. Vas encontrando límites de decir, bueno, yo esto no lo puedo trabajar. Cada vez que se me representa algo así, pido, es como pido gancho, no juego. Pero me parece re importante que el terapeuta pueda eso, bajar y volver a entrar, salir y volver a entrar. Creo que la lógica de la remisión, resto y responsabilidad implica aproximación y alejamiento, implica un ritmo, la rítmica del tratamiento, más que el tiempo. Es como un ritmo de tratamiento. Aproximación, distanciamiento, cercanía, lejanía. ¿Por qué? Porque no todo puede ser tratado. Hay cuestiones que, te repito, son personales. Le pasan a los mismos niños, a las mismas niñas. Hay algo que, como, que no sé, que hasta, no sé, de posturas, de rostros, no sé qué pasa. Bueno, después te empezás a dar cuenta de qué se puede ver, de la medida en que vas conociéndose. Pero en principio hay algo que tiene que ver con la persona. Y después esto otro, que tiene que ver efectivamente como con lo que uno analiza o no. Haber llegado a decir, bueno, esto no lo analiza. ¿Cuándo? No se trata de agresión inintencionada, por motivos como los que vengo puntualizando, sino que se trata de tendencias sádicas sobre grandes magnitudes de agresividad. Yo no trabajo más. Yo ahí no trabajo más. Pero ese es el punto. Por eso digo que eso es responsabilidad. Porque hay otro que a lo mejor lo puede hacer. ¿Vieron que Winnicott tenía una idea de devoción para pensar como ciertas figuras, ciertas personificaciones? La devoción no es devoción, la seca. La devoción, ¿qué dice él? Dice, no es necesario ser un intelectual. No es necesario ser alguien que conoce absolutamente toda la psicopatología antes de empezar a trabajar. La devoción es que hay algo de la persona que es muy importante en la transferencia. Y que la devoción no es religiosa, en todo caso, no es sacrificial. No es entrega. Uh-huh. Pero eso lo vas aprendiendo
¿viste? Está más cerca del masoquismo freudiano, en todo caso, pero que el masoquismo es 1 a 1, digamos, es de ese analista, es ese punto en el que vos no podés seguir, pero a lo mejor yo sí puedo, y donde yo no puedo va a poder el otro. No es para todos el mismo punto de devoción y sacrificio. Exacto. Es contratransferencial. Bueno, y si es contratransferencial, es muy difícil hablar de eso, ¿eh? Es vergonzante a veces. Me parece como algo muy importante. Yo creo que el crecimiento del equipo es sobre la base de esos fenómenos. Contratransferencial es vergonzante, por lo menos a la hora de la transmisión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un problema que si no se toca como muy doctrinariamente. Y la contratransferencia, en definitiva, es tener deseos de venganza. Volvemos a los puntos que Freud ubicaba cuando decía cuáles eran las fuentes y los estímulos del sueño. Porque yo le nombré la fuente orgánica, interna, la fuente externa, la fuente excitatoria, pero Freud ahí trabaja las fuentes hostiles. Trabaja el parenticidio, el fraticidio, trabaja el robo, bueno, fuentes inmorales, digamos. Trabaja toda una serie de fuentes que no son moralmente aceptables. Y cuando hay algo del orden de la contratransferencia, yo hace poco apuntaba a 3 fenómenos. Uno es que el deseo de huir. La contratransferencia es, no quiero seguir trabajando, no quiero saber nada, esto me está matando, ¿no? Se habla de muerte. El otro fenómeno contratransferencial que ubicaba era la venganza. La venganza silenciosa. Es un problema enorme ese. Generan luchas intestinas en el equipo. Por eso digo que el equipo va creciendo. Si hay alguien que está intolerante y que todo el tiempo está tirando, digamos, como no sé qué, en relación al paciente además, o en relación a la familia del paciente, en relación a la verdadera causa del sufrimiento, ¿no? Bueno, si hay alguien que está todo el tiempo así en el caso, se generan luchas intestinas. La contratransferencia es un fenómeno como de discusión entre los miembros de un equipo. Esa es la contratransferencia en ciertos momentos. Si no se logra reelaborar para relanzar al caso. Por eso digo que siempre es incómoda la contratransferencia. Nunca es un fenómeno ligero. De eso estoy seguro. Son fenómenos vergonzantes, son fenómenos culposos, son fenómenos que uno no es que anda explicándoselo suelto de prendas. Digamos. Es como, ¿qué pasó? Por eso son, a su vez, la fuente del crecimiento. Ahí donde uno imputa la causa, la culpa en el otro, encuentra la contratransferencia. ¿Se acuerdan que, y con razón, digamos, al movimiento analítico se lo ha matado porque buscaba la etiología en los padres, ¿no? En las madres, fundamentalmente, ¿no? En su frío, en su descuido. Yo hoy día le diría esto. Hoy día le diría que, claro, no trabajaron la contratransferencia, porque cuando uno busca la etiología, encuentra la contratransferencia. Cuando uno busca así la etiología, lo que encuentra es la contratransferencia. Alguien que se anda realzando en el grupo porque la pasa mal con el paciente, sería una cosa así. Que se anda consolando en el grupo porque con el paciente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué dice? No, los padres, ¿qué padre? No hay etiología. Bueno. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo pensaba en esta idea de Winnicott del crecimiento del equipo, pero en otro sentido, en el sentido de la adaptación a las necesidades del paciente. Él hace mucho esa equiparación entre el rol materno y el rol del analista. Y de cómo en el trabajo con la psicosis, el analista no representa a la madre, sino que es la madre. El consultorio es
es el alojamiento materno, pero no en un sentido de representación, sino en un sentido más que es eso para el sujeto. Y en el tratamiento en los centros terapéuticos, esta cuestión de muchos chicos que están mucho tiempo en el dispositivo, los chicos también van creciendo y les van pasando cosas y van experimentando cosas diferentes a través del tiempo. Y bueno, el equipo también tiene que ir creciendo con eso, adaptándose a las cosas que le van pasando, a las necesidades de los pacientes. No es lo mismo un chico que recién ingresa a los 12 que cuando tiene 20. Y bueno, y hay todo un trabajo de ir reelaborando lo que se brinda a los pacientes. Lo pensaba en ese sentido, el dispositivo crece con los pacientes, como adaptándose a las necesidades que van mutando en los pacientes. Totalmente. Hay un ensayo de Margaret Little que se llama La responsabilidad total del psicoanalista y habla de eso, como de la adaptación a las necesidades. Hay toda una tendencia ahí de la escuela inglesa, ¿viste? Yo igual voy más yo fragmentaría más el fenómeno. A mí me parece que el fenómeno del autismo es fragmentable. Es más, llevarle a la segunda puntualización que hice, entre los estímulos y las sensorialidades y los modos de figurar que eso tiene, ambos avasallantes en la distribución libidinal del narcisismo. Es el punto como más. Por eso es necesario acompañar sí o sí, con una técnica activa de fantasías forzadas, o de sustracciones, digamos, de las dos cosas. Para mí la lógica es fantasía e inhibición. Fantasía e inhibición. Ambos dirigidas. La asociación libre como asociación dirigida sobre la base de eso. Eso me parece muy importante. De ahí, en esa suposición, me parece como que se inauguran toda una serie de juegos muy distintos, que no impotentizan, sería el decurso del tratamiento. Eso como lo veo, me parece que vamos a un punto ahí como que, no sé, hay algo que permite cierta aceptación, permite cierto desarrollo. Y esa es como la hipótesis del método que tengo, que hay algo de la asociación que si no está interrumpida. No tenemos otra cosa. En el sentido es como, hay una idea de método, no sabemos muy bien cómo precisarlo ese método, pero hay una idea de método. Y si la regla fundamental está vista desde estos lugares, bueno, no es lo mismo cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa regla fundamental? Bueno, sí, hay fantasías forzadas, inhibiciones también del mismo tipo, orientadas, como modo de asociar, como modo de ofrecer material contratransferencial. ¿No les ha pasado que para crecer en un caso tuvieron una serie de pesadillas? Me acuerdo de un caso de muchas, en un momento de agudeza de ese caso, y que me concernía sobremanera, estaba muy concernido. Fue uno de los casos en donde yo encontré una limitación. Fue uno de los casos donde yo encontré una limitación y dije, no trabajo más con casos así. Pero en ese caso lo que tuve fue un accidente de tránsito. Estaba preocupado, me habían llegado algunas noticias de que el niño no andaba bien, ¿no? Me llega un mensaje, lo miro, iba manejando en el auto, lo miro, ¡pac! Le choqué el guardabarro al otro. Esa fue mi terapia. Dije, no, acá hay algo que va derecho, hay algo que yo estoy haciendo contratransferencialmente que abona al choque de este niño. Que ya no estoy pudiendo acompañar. Choqué. Me salió carísimo. Pero no hay que edulcorarlas estas cosas. Me parece muy importante el punto donde uno cae en la cuenta. Lo que digo como remisión, como resto, me parece muy importante. Si lo puedo transmitir con lo que dije recién, me quedo encantado. Porque caes en la cuenta así. No es que caes en la cuenta con un paso de danza. A veces caes en la cuenta como diciendo,
¿qué fue esto? ¿No han tenido, digamos, como sueños como que han sido lúcidos para los tratamientos? Sueños que han sido sueños de angustia usualmente. Otro sueño que me ha permitido en un momento como personificar después llevé el material contratransferencial a la sesión siguiente, al día siguiente, digamos, que fue un sueño donde era hipervívido. Fíjense por dónde van los sueños, por eso digo que este tipo de figuración son las que cuentan. Es el peligroso mundo de los sueños, digamos. Estaba ante una pantalla, y de la pantalla salía como un bicho parecido a Venom, ¿vieron? Es el enemigo de Spider-Man. No. Y de la pantalla salía un bicho parecido a Venom y tomaba el rostro, me tomaba el rostro, como que me metía en la pantalla, y ya no podía distinguir si yo era el bicho o no lo era. Me parasitaba. Y me costó despertarme 10 minutos. No podía salir de lo vívido de ese sueño. Nunca había soñado una atrocidad semejante. Esa atrocidad me permitió pensar luego cómo volver a la dinámica de la cura, a la transferencia. Ese punto esa magnitud de la figuración me permitió después volver de otra manera. No podía volver a vivir un horror como ese. No iba a volver a vivir un horror como ese. Son muy importantes. Ahí donde uno, les repito, ahí donde uno busca la etiología para imputar culpas, encuentra la contratransferencia. Y eso es una de las cosas más importantes que hay. El trabajo de la contratransferencia como para ir creciendo a través del tiempo en la cura. Bueno. Juan, ¿estos eran los 4 puntos que vos habías marcado de antemano que ibas a desarrollar o te queda uno más? Sí, estos eran los puntos. Vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a dialogar. Podemos abrir ahí a las preguntas que hayan aparecido en el desarrollo que hizo Juan. Digamos que ya no está cernido exclusivamente al grupo de estudio. ¿Alguien de quienes han estado presentes quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría, si es posible, hacer algún comentario, alguna pregunta acá a los compañeros que, bueno, me parece interesantísimo, más allá de que es algo que por ahí uno trabaja y a veces ante la caída del método aparece la intuición, como que pareciera que es lo que ordena, ¿no? Cuando uno de alguna manera se desembaraza de ese método que abriga más de una resistencia, ¿no? Me parece muy interesante poder pensar desde la lógica de la teoría del sueño un tratamiento posible a los fenómenos que manifiesta el autismo. Me parece interesante también poder diferenciar autismo y psicosis. Me parece que acá queda solapado, pero creo que hay una gran diferenciación en el despliegue de Juan. Y una de las cosas que me interesaba, me hizo pensar, es en esto que no hay proporción en el encuentro con un sujeto autista, un niño, puede ser un adulto también, ¿no? Generalmente, bueno, la práctica que yo más he recorrido es con niños y adolescentes. Nunca hay proporción entre eso que ese sujeto manifiesta y lo que yo me represento y le atribuyo. Ese es un indicador casi diagnóstico y clínico. Hay una falla, hay un desencuentro garantizado cuando yo avanzo con mis representaciones y mis atribuciones sobre ese sujeto que vaya a saber qué está manifestando allí. Me parece que ese es un punto bastante orientador de la práctica y creo que de alguna manera me lo haces pensar, Juan, con esto que vos decís. Después podemos hacer un montón de hipótesis, ¿no? Bueno, si esa desproporción implica una falla originaria en la traducción, etcétera, que bueno, creo que no es tan desacertado tal vez.
porque es un trabajo demasiado artesanal, porque al mismo tiempo que tengo que dejar en suspenso mis representaciones y atribuciones, no puedo dejar de trabajar sin ellas. Me parece que hay un segundo tiempo, en esto que vos decís, Juan, donde hablaste permanentemente de lo contratransferencial como herramienta para poder disponerse a trabajar. Es decir, ese niño, yo en algún momento me hablado de la disponibilidad, ese partener, ese practicante, tiene que disponerse a permitirse abordar eso con lo más íntimo de uno mismo. Ahora, ¿cómo hacemos para respetar sin atribuir, avasallando a ese sujeto, ¿no? Avasallándolo con la teoría, avasallándonos con nuestras propias fantasías, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un punto interesante esto. Ahí donde yo puedo leer una tendencia sádica, puede ser que eso toque intrínsecamente algo de mi construcción. Si realmente entre todos, entre ese crecimiento, vemos que esa tendencia sádica se replica, tal vez no estemos hablando estrictamente de una estructura autista. Digo, ahí empieza a aparecer otra disquisición diagnóstica. Cuando ya uno empieza a filtrar, que no tiene que ver solamente conmigo, en esa ampliación. Lo cual me parece, insisto, ese terreno de la intersubjetividad, que es un concepto mal apalabrado, ¿no? Ese concepto de la contratransferencia creo que es central para poder pensar, y creo que lo sitúas muy bien, Juan, la práctica posible con el autismo. Y lo último, para decirlo, pensaba en esto, ¿no? En la asociación libre hay un supuesto. Freud le suponía a sus pacientes le suponían a Freud. Y acá ese supuesto está interrogado, ¿no? Entonces es otro mecanismo. Ahora, ¿deja de ser asociación libre? O sea, hay una asociación, hay que ver si es libre, hay que ver si es la misma que dice Freud. Bueno, esta es una buena pregunta para hacerte, Juan. Pero la asociación es remitir a otra cosa. Y me parece que en el autismo se remite a otros. En el autismo se remite a otros. La remisión es a otros que pueden decir distintas cosas de la propia subjetividad en juego en la práctica con el autista. Ahí se amplía el mundo de ese sujeto que manifiesta esas cosas, vaya a saber qué. Nada, eso era un poco lo que quería comentar y devolverte como pregunta, ¿no? Buenísimo. A mí, yo venía trayendo como una hipótesis, pero era muy grandilocuente, entonces me asusté. Pero la hipótesis es que el tratamiento del autismo en el inicio es una disociación. Digamos. Es como lo que vos encontrás es un punto de no asociación, de disociación. No hay algo que vos puedas, viste, como forzar. Hay algo que no... El síntoma que se despeja es el de inmutalidad, ¿no? El que se repite mucho, como el de invariabilidad, ¿no? En la psiquiatría lo leemos así. Pero lo que te pasa en transferencia es que hay algo que no remite, hablando de remisiones. Es un punto de no asociación. Si vos le decís, bueno, vamos, no hacés la regla fundamental en términos verbales, no hay que decir, hablame libremente. No es así. Pero si le decís, bueno, vamos, a ver, ¿qué anda pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué hacés? Digamos, hay algo que no remite, efectivamente. Hay algo que vuelve a su lugar ahí. Hay algo sumamente avasallante de la relación intersubjetiva, como vos decís. ¿Sí? Entonces, el autismo en el inicio del tratamiento es un profundo terror a la asociación. En ese sentido, el analista se abisma, el analítico, digo, el terapeuta, el que sea, un psicoterapeuta, fonoaudiólogo o psicólogo o psicoanalista. Digamos. En ese punto es difícil convivir. Por eso digo que ahí donde vos encontrás tratamiento, buscás etiología y qué sé yo, te encontrás contra transferencia. Porque no anda, no funciona, sería, no marcha. Y me parece que las primeras proporciones son hiper desproporcionadas, por eso recién hablaba de pesadillas. Me parece re importante que hablar de las primeras proporciones como proporciones de magnitud angustiosa, de magnitud ansiosa, de aislamiento inclusive del cuerpo del paciente.
ciertas cosas. Cuando hablo de personificaciones, es usar muchas veces, mira, no hable de eso, me parece recontra importante, pero usar muchas veces la personificación de un objeto fuera, ¿eh? Para hablar de esto que es intensivamente horroroso, que hace que no remita, y que no puede ser incluso como examinado en la realidad, porque es como, no remite a algo de la realidad, es incongruente, ¿no? Tiene toda la definición del síntoma de la histeria, ¿no? Es incongruente, es incomprensible, es refractario, eso, no remite. Bueno, las primeras proporciones son de esa magnitud, son de magnitud espantosa, ¿eh? Son primeras proporciones como, bueno, ahora vamos con esto. No, así no, ¿viste? Es como agarrar un personaje y con ese personaje, a veces las risas son como, la risa como repercusión de que una intervención ha sido efectiva, van sobre cosas como que tienen que ver con la injuria. Y si hay algo que me han enseñado los pacientes es que en el seno de este conflicto hay un conflicto moral, hay una injuria. No es que cuando hablo del problema económico del narcisismo estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de que hay una injuria enorme. ¿Eh? Hay una injuria en relación a Satanás, hay una injuria en relación a su nacimiento, hay una injuria en relación. Como aquel paciente cuando empezó a hablar de su causa, de su etiología, decía que lo que padecía era bullying. Mirá qué interesante. ¿Qué proporción es esa? ¿Qué figuración es de lo que siente, de lo que sintió toda su vida? Empezó a hacer la historia del bullying. ¿Eh? Qué interesante. ¿Cómo se autorreflexiona hablando de bullying? Bueno, esa es una proporción figurativa, ¿ves? Pero es sumamente desproporcionada. Y tienen derecho a esa desproporción. Tienen derecho a ese falso enlace. Hay que hacerse el tonto en eso, no hay que examinar con la realidad. Tienen derecho a esa personificación falsa, sería. No decir, no, yo siempre tuve autismo, en realidad lo que me pasó. ¿Qué es eso? No existe. Por eso digo que a veces los psicoanalistas erran en el modo de entrar a hablar del autismo. Empiezan a hablar de todos los síntomas, empiezan a hablar de... No sé qué es el autismo. Yo el autismo no me interesa además. Me interesan los fenómenos que estoy diciendo hoy. Esto sí me interesa mucho. Que como consecuencia, digamos, pueda el conjunto de autismo, digamos, servirnos de señal a todos. Digamos. Pero estos son los fenómenos más importantes. Desproporción entre la fantasía y la sensorialidad, agresividad, fluctuando seriamente y con castigo, y instrumentación dificultosa del cuerpo. Esas tres cosas me parecen muy importantes, son como cosas que están dando vuelta una y otra vez. De lo propio sería, como decía, de lo intrapsíquico del otro sería como de lo que le concierne. Porque si no, una dificultad siempre, como vos dijiste, institucional, ¿viste? Se vuelve una dificultad de grupo. Es una linda hipótesis, ¿sí? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿hay alguna pregunta que se le quiera hacer a Juan o algún comentario acerca de los otros comentarios? ¿Sería el comentario del comentario? Perdón, me quedé pensando en esto de poder retirarse de cuando uno siente que es el límite.
que bueno, ahí ya entramos en otro problema que tiene que ver con el ideal de analista, con esto que vos decías, Juan, al principio, tal vez con la parálisis del método, porque no está dado el hecho de que uno pueda saber sus límites. Eh, digo, la idea de no retroceder con el autismo o no retroceder con la psicosis te puede llevar a que se te empiece a caer el pelo, digamos. Hay un punto en que se pasa a la pesadilla que vos podés construir y elaborar para poder empezar a elaborar, eh, a el sacrificio, como decía Julián antes, a la cosa sacrificial. Y no está dado para nada de antemano. Me parece que es un trabajo que uno tiene que hacer constantemente eh, en este tipo de tratamiento. Eh, una primera, un primer trabajo creo que en el que uno siempre se encuentra es esto también de poder salir del modo demandante. Eh, es una cosa terrible como yo recuerdo mis primeras veces, digamos, bueno, en un caso de autismo, de sentirme muy frustrado porque no estaba haciendo nada, digamos. Eh, pero terminaba siendo, o sea, mi demanda de que hable el paciente y trabajar algunos problemas terminaba siendo súper persecutoria o sea, arrancar desde la demanda es algo difícil y algo que bueno, no es tan fácil de regular eso. Está buenísimo. Pero hay también otro modo de regulación del placer que es la comedia, porque del displacer inclusive. Repito, ojo con el punto de volver como absolutamente horroroso todo esto. Porque la comedia también, a lo mejor es una comedia como de humor, como negra, es una comedia negra, todavía sigue siendo de las magnitudes como del horror, pero no deja de ser comedia. Hay muchos momentos de humor, digamos, hay finísimos sentidos del humor, o hay momentos, como dijiste, como rarísimos de humor. Aprendés también a que el otro tiene un humor que está cerquita como de ciertas desproporciones, como que aprendés a reírte de eso también. Hay algo de la comicidad, yo te diría de la comicidad por degradación. Pasar de querer hablar con el paciente en asociación libre, y me parece que en esto también sigo hablando con Germán, querer hablar, porque en definitiva es la función de la palabra la que vehiculiza ahí, ¿no? La del campo del lenguaje, y te encontrás haciendo pantomima, ¿no? La lógica de la pantomima, el payaso, del que se tropieza, ¿no? La comicidad de situación, ¿viste? Si te hace pasar por un terapeuta, te hace pasar por un terapeuta, pero que en verdad, no sé, es un hincha de fútbol de Almirante Brown. Es como toda una versión así como de degradación, como de ademanes, de gestos de ademanes, que empieza a hacer reír, empieza a hacer jugar. Yo creo que hay algo de la palabra que no solamente nos enrostra la frustración, que hay algo que uno tiene que empezar a aprender del desarrollo de la palabra. Del desarrollo de la palabra como desarrollo del pensamiento. Vos no podés invitarle a cualquiera a hablar, a pensar. No es algo como, no sería como, a esta altura no sería un error circunstancial, ya es un error grosero. Vos no podés invitar a hablar a alguien, pero no solamente a alguien que no está en condiciones de hacerlo, sino a alguien que en ese momento te está odiando sobremanera, tampoco le puede hacer la invitación de hablar. Hay que estar muy, muy atento a las cargas que hay dando vuelta. Digo hablar porque es una de las acciones cotidianas, pero puede ser cualquiera de las acciones de la vida cotidiana, como dicen las compañeras terapistas ocupacionales. Puede ser cualquiera.
Puede ser andar. Bueno, puede invitar a cualquiera a andar por ahí. Probablemente se sienta perseguido, en algún momento aparezca algo que lo detone y qué sé yo. No se puede marchar por ahí a secas, no se puede hablar a secas, digamos. Hay toda una lógica que me parece importante de pensar a partir de la teoría del sueño la proporción de esos actos. Si vos invitás a alguien, puede que te quiera hablar por otro, nada más, porque vos lo invitás a pensar. Y tiene inhibido el pensamiento, porque si no se le fuga, digamos. Se le va todo el cuerpo por la voz. Yo creo que no es sin la frustración el aprendizaje a laburar. En este caso en específico, había una frustración en relación a la demanda de hablar, lo digo en términos generales, y cuando lesiones a partir de lectura. Me acuerdo de haber leído en Maleval, y Maleval decía, bueno, hay que hablarle como si uno estuviera hablando a las paredes a un chico autista, sin expresión, sin entonar demasiado. Bueno, yo me acuerdo que intenté hacer eso, eh, y me parecía que funcionaba, y después mi paciente me mandó un mensaje diciéndome, no me gusta que me hable como un robot. Digamos, ahí te va acomodando, te va acomodando, y ya, yo creo que ya, después de eso, fuimos encontrando, digamos, una forma de hablar, pero es como que esa demanda en realidad tiene que ser como recontra elaborada para que uno pueda aceptar el lugar también que le da el otro, desde el que le puede hablar. Sí, buenísimo. Estoy de acuerdo. Hay un consejo técnico que da Frida Fromm-Reichmann para el trabajo fundamentalmente con la esquizofrenia, dice ella, pero que es ser lo suficientemente insegura para no precipitar las convicciones sobre el otro. Lo suficientemente insegura, algo que usualmente tiene mala prensa. Sería. Me parece que va en la dirección que decís vos. Era el consejo técnico también de Winnicott, ¿no? La indulgencia, sería la indulgencia. Como no ser severos, la indulgencia. Entender los tiempos también, ¿no? Los ritmos. Está buenísima esa frase. Y sostener la dinámica, ¿viste? Entender los tiempos en el sentido de ir sosteniendo la dinámica, ¿no? Eso me parece importante. No solamente como de cuestiones, ¿viste? De cada vez, ¿no? Sino es un problema también, como que si es cada vez, ¿no? ¿Qué está pasando con la diacronía? Tiene que seguir siendo una pregunta eso, ¿no? Porque si no es como que se plantea como loop, como repetición no envolvente, digamos. Como repetición sin ganancia. Para mí eso es difícil, es muy difícil, pero la tendencia terapéutica en esa dirección. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntarle algo a Juan o hacer algún comentario?
Juan, ¿vos querés agregar algo más? No, me parece que hablé mucho. Bueno, igualmente este grupo de estudio va a continuar dialogando. Calculamos que en unas 3 semanas más o menos vamos a volver a encontrarnos, esta vez con otro u otra. Todavía no lo hemos definido, si será Julieta o Yamil. Pero bueno, la invitación es a que volvamos a encontrar. Bueno, no vamos a poner a decidirnos acá en público. Bueno, gracias, Juan, y gracias al grupo de estudio y a quienes han tomado la invitación para conversar sobre esto. Y bueno, ojalá que la próxima puedan volver a estar y que volvamos a encontrarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias al colegio. Gracias. Bueno. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos, compañeros. Adiós. Muy bueno el encuentro. Gracias por el espacio. Chao, gracias. Adiós. Chau, chau. Chao. ¿Cómo se fue? Chao.